¿Estamos enfrente? Ya comenzamos. Aquí, por favor. ¿Cómo se relacionaron no tanto con su personaje Pues la elección de los actores un poco pues fue como supongo que es la habitual, ¿no? Tienes el guión y empiezas a buscar un poco en tu cabeza qué actores pueden adaptarse mejor a las características del personaje y un poco también en función de los objetivos de la película. En este caso, al ser una película rodada en inglés, pues partíamos del condicionante de tener que usar a actores o anglosajones o que manejaran perfectamente el inglés, ¿no? Y esto sí que supone una cierta limitación. En el caso pues no sé, de Julian Sands lo encontramos en Londres. Yo cuando lo vi la verdad es que tuve una especie de flechazo con él porque me parecía que era perfectamente un lobo, o sea, que tenía esta mirada misteriosa y que no sabes exactamente por dónde te va a salir, ¿no? Tanto en la película como en la vida real, la verdad. Y en el caso de Pataki, pues yo creo que Pataki se ajustaba perfectamente a lo que yo necesitaba, que es una actriz que me diera el recorrido de una niña inocente que se convierte en una mujer segura de sí misma, cazadora, una tía fuerte, y yo creo que esto es lo que Elsa hacía perfectamente todo el arco del personaje perfectamente. Luego, con Gary Piquer tenía una espina clavada que yo tenía muchas ganas de trabajar con él en la película anterior y no pudo ser. Y esta vez sí, ha podido ser, afortunadamente. Y con Marwa Bielso, pues que siempre ha sido para mí una diosa del cine y ahora pues mucho más. Ahora ya no solo para mí es una gran actriz, sino que además ya es una entrañable amiga y la verdad es que yo creo que no podía haber imaginado una actriz mejor y porque no la hay. Y además, pues no sé, es que esto típico que se dice, ha sido un placer tal, pues esta vez es verdad, ¿no? O sea, ha sido de verdad un placer. Bueno, dentro del proceso de documentación, porque al tratarse de una película basada en hechos reales, nosotros partimos mucho de la novela de Alfredo Conde, pero yo por mi lado, con Alberto Marín y Elena Serra, que son los guionistas, he señalado aquí como si estuviera, está por aquí, es que me despistas siempre, digo, como Elena Serra, digo, no. Bueno, pues con Alberto Marín y Elena Serra habían hecho un trabajo muy importante de documentación del caso histórico, ¿no? Al ser un hecho real. Y pues yo intenté empaparme de todo y dentro de esta labor de intentar asimilar toda la información que pudiese sobre Roma Santa, por supuesto entró ver la película de Pedro Lea, ¿no? Pero el enfoque que Pedro Lea hizo yo creo que es el de una novela anterior que se llamaba El bosque de las... de Ancines. El bosque de Ancines. El bosque de Ancines, que es una novela anterior. Y el enfoque de Olea era muy realista, ¿no? Era intentar contar los hechos tal como ocurrieron. El enfoque que hemos optado en Roma Santa era más partiendo, por un lado, de la novela de Alfredo, que está contada en primera persona, por otro lado, de las declaraciones del propio Roma Santa en el proceso, y era un poco adoptar el punto de vista de Roma Santa y contar la historia a través de sus ojos, tal como él la veía. Entonces, esto es lo que ha permitido introducir el elemento más fantástico de la película, ¿no? El ser que no estamos contando unos hechos reales, o sí, pero lo que estamos contando es a través de la óptica de un personaje que nos permite, pues claro, toda la fantasía del mundo. Pues la parte de la transformación o cuando hay las partes un poquito más gore, si quieres, sí están contadas desde el punto de vista de un personaje que es Antonio, que además al final hay un cartel en la película que aclara que el personaje ni siquiera existió, nunca se probó su existencia en la historia real, ¿no? A través de los ojos de este personaje vemos la parte irreal, por decirlo de alguna manera, o injustificable dentro de las leyes de la lógica de la película, ¿no? Y a mí lo que me gustaba muchísimo es la idea que Beto y Elena tuvieron, los guionistas, que yo creo que es muy acertada, de dar protagonismo a un personaje que realmente no existió o no, por lo menos no se sabe a ciencia cierta que existiera, ¿no? Entonces me parecía muy interesante este juego entre fantasía y ficción, ¿no? Y que la realidad de la película realmente estuviera contada por un ser que ni siquiera existió en la vida real. Los escritores normalmente nos quejamos de que las películas que se hacen sobre nuestras novelas no tienen nada que ver con las novelas. Y normalmente tenemos razón, porque lo que uno puede leer con su propia voz interior
durante horas, se tiene que resumir en imágenes en hora y pico. Y además generalmente las novelas son superiores a las películas. Ayer recordábamos algunas películas que superan a las novelas e incluso yo me atreví a dar nombres. Lo que pasa es que hoy, como ya estoy escarmentado de ayer, pues probablemente no los dé. En este caso pasa como en todos. El director hace su película y el escritor hace su novela. Yo creo que respeta profundamente el espíritu de la novela, la verdad de la novela, pero que lógicamente es una película y lo mío es una novela que tienen esa conexión. No me voy a quejar de la película, yo creo que estoy convencido que es una gran película. También estoy convencido que no es nada mala novela, pero eso aquí no. Es que trabajar con los lobos fue realmente muy difícil porque los lobos son animales salvajes, ¿no? O sea, no se pueden domesticar, ¿no? O sea, son impredecibles y lo que pasa es que sí teníamos una especie de idea romántica cuando preparábamos la película de no usar estos huskies teñidos que sacan en todas las pelis, ¿no? Que parecen, te los encuentras por el Paseo de Gracia, coño, y dices esto, menudo, ¿a quién le va a dar miedo, no? Y sí queríamos usar lobos, además porque yo creo que somos una generación fuertemente influenciada por Félix Rodríguez de la Fuente. Todos hemos visto, sabemos cómo es un lobo, ¿no? No nos la pueden dar con queso. O sea, yo cuando veo películas, ves el Pacto de los Lobos, que hay 3 planos que hay lobos y lo demás son peluches, coño, y dices, esto no son lobos. Y entonces era muy bonita la idea de decir, nosotros vamos a ser más chulos que un 8 y vamos a rodar con lobos. Error. Porque esta vez, como casi siempre, las imprudencias se pagan, ¿no? Porque no nos lo pensamos 2 veces, fue un infierno, la verdad. O sea, tuvimos que emplear muchísimo más tiempo del que creíamos. O sea, condenar una segunda unidad solo para que estuviera con lobos para 4 planos que queríamos, pero es que hacían lo que les salía a las narices, era imposible. Luego tenías un cuidador con cada lobo, cada vez que venía un lobo había que vallar. Claro, había que vallar, pero claro, tú dices vallar, pero tú tienes la cámara aquí y para que no se vea la valla hay que vallar como hasta allí. Ya estaba, ¿sabes? La gente de producción que hizo un trabajo increíble, que perdió muchos kilos durante el proceso, que era tener que vallar medio monte. Y era un infierno, la verdad. Porque tú le decías al lobo, ven, y te decías, no, ¿sabes? Entonces era muy complicado trabajar con ellos, pero al mismo tiempo, esto es lo que pasa siempre, ¿no? Que es como cuando ves el álbum de fotos de un viaje de fin de curso y te acuerdas solo de lo bueno, ¿no? Porque cuando ves la película y ves los lobos, ves su mirada, los colmillos, y dices, joder, qué guay, no valió la pena. Luego te acuerdas y dices, igual no valió tanta, pero sí que es bonito tener, porque esas miradas, ¿no? Que tienen los lobos, esto que hacen, que levantan los belfos y sacan los colmillos, joder, eso estar ahí, ¿no? Y ya cuando ya me falle más la memoria y vea el DVD cuando sea más mayor o una noche mala que la tiene cualquiera y no me acuerde de lo mal que lo pasamos y diré, joder, qué bien hacerlo con lobos, ¿no? Qué buena idea. Y a lo mejor hasta repetimos. La escena de la carroza, ¿cómo se hizo? Incendiada. Pues la verdad es que bueno, o sea, quemándola, porque no quiero decir sí, o sea que fue como sí, o sea que fue que es que nosotros pasamos un poco por este proceso de no, las escenas, el bosque, una carreta que pasan llamas, ¿cómo vamos a hacerlo? No sé qué, hasta que al final dijimos, coño, pues traemos una carroza y le pegamos fuego, ¿no? Y lo digo sobre todo porque una de las cosas más que más nos ha complicado la vida, pero más nos gustó hacer, es que la escena no está iluminada, simplemente es el fuego, es la única luz que hay, y esto obligaba a Javier Salmones. Por un lado tuvimos que poner más fuego del que a lo mejor deberíamos algunas veces, y fue un rodaje muy pesado porque rodaje de noche claro, tomamos unas medidas de seguridad mucho mayores que en cualquier otro tipo de rodaje. Con coche de bomberos ahí a pie del cañón, ¿sabes? Comiéndose todo el catering, los bomberos. O sea, la cosa es que hay que tenerlo muy controlado, medidas de seguridad extremas, pero sí, o sea, rodamos quemando una carreta en el bosque en pleno mes de agosto, lo cual pensábamos que no nos iban a dejar, pero como sí que conseguimos que pudiese hacerse con unas medidas muy razonables de seguridad, se hizo, ¿no? Era complicado porque los caballos tienen miedo al fuego, estos están más o menos acostumbrados, pero siempre es más o menos, ¿no? Porque siempre, nunca sabes, un animal por dónde te puede salir, ¿no? Y lo que pasa es que teníamos tanta medida de seguridad que realmente peligro no hubo. Lo que sí fue es muy cansado porque, claro,
coge los caballos, apaga el carro, tráetelo para aquí, pega de fuego, y los caballos tampoco, el carro pesaba mucho, tampoco podían tirar todo lo que queríamos, entonces dificulta un poco. Pero bueno, ahí estuvimos haciendo nuestro carrito y la verdad lo pasamos muy bien. Yo no lo hubiera hecho, pero yo entiendo perfectamente la decisión de María. En definitiva, son mujeres que viven solas, totalmente aisladas en mitad del monte. Es prácticamente cabeza de familia, cuida de su hermana, de la niña. De repente aparece el hombre de su vida, cuando me imagino que ella pensaba que eso ya no podía pasar, y se enamora profundamente, para su desgracia. Pero sí, yo creo que o sea, lo bello que tiene este personaje es lo fácil de entender que es. Aunque, ya te digo, yo no lo hubiera hecho, pero entiendo perfectamente el personaje. El personaje es de una humanidad que emociona, por lo menos a mí me emocionó. Bueno, yo me relacioné enseguida con la historia, porque, bueno, creo que esto lo he repetido ya, pero voy a hacer otro intento, ¿no? A mí, por ejemplo, volver a ser un niño y poder coger pistolas y subirme a caballo y pelearme y ese tipo de cosas me parecía fascinante. A mí me gusta ese tipo de cine. Además, me gusta verlo. Y era un tipo de película que yo quería hacer por eso, porque es la película que yo iría al cine a ver. Yo he hecho muchas películas, no las voy a mencionar, trabajé muy a gusto en ellas, pero no es un tipo de cine que yo iría a ver. Esta sí, este es el tipo. Yo me dediqué a ser actor para hacer este tipo de películas, para jugar. Para en lugar de ponerme sesudo, lo que quiero es divertirme. Y esta película yo pude encontrar el volver a ser un niño y volver a jugar y reír y no estar todo el día preocupado por si estaba intenso o no estaba intenso, sino que estaba en papel y la relación con la película en sí fue muy fácil. Fue una producción muy cómoda para los actores, para mí, en mi punto de vista personal. Y eso es quizá todo lo que yo tengo que decirnos. A mí la historia desde un principio me gustó muchísimo, no solo por mi personaje, sino por también el hecho de combinar en una historia la realidad y la fantasía, ¿no? Como se hace en esta película, ¿no? El basarnos en una historia que era real y en unos hechos que habían pasado, es como que te crea, yo creo, no sé, es como un morbo especial a la hora de hacer la película. Puedes informarte, puedes saber de hechos que pasaron, hablando con Alfredo y sabiendo hechos que realmente él sabía que habían pasado de verdad, entonces te hacían meterte mucho más en la historia y eso hace que lo vivas de una manera especial. Aparte de que, bueno, el personaje era interesante por ser una mujer también muy, pues eso, muy fuerte, y que pasa como decía Paco, de la inocencia por circunstancias de la vida a tener que enfrentarse a la vida de otra manera y con mucho valor y con mucha fuerza en todos esos sentidos. Era interesante. Y luego, pues eso, todo lo que es la acción, montar a caballo, el estar rodando ahí en esos maravillosos paisajes en Galicia que te hacen meterte en la historia enseguida, también era increíble. O sea, ya leyendo el guión sabías que era una historia que te iba que llenaba muchísimo, ¿no? No, yo solamente resaltaría en mi caso, y retomando un poco la idea de Gary, lo inusual que es en este país encontrar películas donde la transformación de los personajes no se haga solamente de una manera pasiva. Es decir, a los personajes les ocurren cosas, las piensan, y ya. ¿No? Aquí toda esa transformación se vive de una manera muy física. Los personajes están constantemente, se mueven, cogen, se montan al caballo, se meten en el agua. Son personajes que se están moviendo constantemente y eso les transforma. Y sinceramente a mí también me ha resultado muy, muy placentero. A pesar de ser un personaje corto, me ha proporcionado muchísimo placer poder haber trabajado y haber conseguido una evolución en un personaje. Es simplemente con el movimiento. Me parece interesantísimo para un actor ese tipo de trabajo.
Yo no creo que exactamente, o sea, ella tiene un sentimiento, yo creo que de dolor, pero a la vez sí está enamorada de esa persona. Cuando te enamoras de alguien, yo creo que el amor es una cosa que te llega muy dentro y que va por encima de muchas cosas. Entonces, es verdad que ella siente que por él ha perdido a su familia o una de las personas que más quería en la vida, pero realmente todavía siente esa pasión y tiene que luchar contra ella, y es lo bueno de esta película, esa oposición entre los dos sentimientos que son entre el amor y ese rencor o venganza porque le ha hecho perder algo que ella quería, ¿no? Y precisamente es lo que hasta el final se mantiene y es lo bonito de la película. Lo que sí estuve yo con Alfredo, que él me llevó, y nunca se lo agradeceré lo bastante, es a la casa donde las hermanas realmente vivían, que era en Rebordechao, que era en otro pueblo donde rodar no era porque no nos venía bien rodar allí, venía mejor provincia de Lugo. Pero era una sensación entrar en esa casa y ¿sabes? Como de alguna manera imaginarte a los... No sé, era muy, muy emocionante, ¿no? No, Estar ahí. entrabas ahí y es que te entraba la historia de repente ahí, Muy bonito. en la casa.